Lucio Lúculo es un veterano centurión romano destinado al ejército de la legión decimonovena, asentada en la provincia recién conquistada de Germania Magna. Era una provincia gobernada por el gobernador romano Lucio Varo. Estaban teniendo algunas revueltas y el gobernador decide sofocarlas. El líder germano Arminio le informa a Varo de que hay un número de germanos rebeldes y necesita que él lleve a su ejército. Varo acepta y Arminio le dice que le prestará ayuda y que comandará el ataque inicial, adelantándose con su caballería auxiliar, la cual es germana. Los romanos iniciaron la marcha, teniendo que ingresar al bosque. Ese ambiente era muy distinto al que los romanos estaban acostumbrados. Ese bosque se extendía como una alfombra verde oscura, un bosque interminable, vasto y radicalmente enigmático, siniestro. Era como si la muerte rondara en la zona. Los legionarios romanos estaban desplazándose por un bosque frondoso, por pantanos y barrancos. Los romanos se enfocaron más en la marcha que en entrar en combate. No sabían que se dirigían a una trampa. Fue cuando en el bosque de Teutoburgo los jinetes auxiliares germanos atacaron sorpresivamente a los romanos. Se les unieron los germanos que estaban descontentos y masacraron a los soldados. Varo salvó su honra, suicidándose. Sin embargo, no todos murieron. Algunos fueron hechos prisioneros. Legionarios y centuriones fueron tomados prisioneros y conducidos al interior de los bosques sagrados germanos. Lucio Lúculo era uno de los prisioneros. Al llegar allí, los germanos procedieron a honrar a sus divinidades, sacrificando a los prisioneros de guerra. A otros les cortaron la lengua y le cosieron la boca. 6 años después, Julio César Germánico, un general romano, concibió la idea de ir con sus tropas a visitar el lugar de la batalla para dar sepultura y tributar honores a los caídos. Germánico y sus tropas ingresaron al bosque y encontrarían restos de miles de cabezas humanas clavadas en los troncos de los árboles. Los bosques cercanos estaban poblados de improvisados altares, junto a los cuales se habían sacrificado a los tribunos, centuriones y decuriones. El escenario era desolador, por no decir dantesco. De acuerdo con el historiador Tácito, encontraron huesos blanqueados, dispersos o en pequeños montones, mientras que penosamente yacían lanzas astilladas y extremidades de caballos. Cráneos humanos fueron clavados de forma destacada en los troncos de los árboles. Había horcas y hoyos de tortura para los prisioneros. Y en las arboledas vecinas estaban los salvajes altares en las que las tribus germánicas habían sacrificado a los tribunes y centuriones. Julio de 1520. Una caravana de 550 personas se desplazaba en medio del Imperio Mexica, el cual había sufrido la invasión de las tropas españolas de Hernán Cortés desde hacía ya meses. En este grupo había hombres y mujeres europeos, pero también indígenas taínos de las Antillas, indígenas tlaxcaltecas, totonacos y mayas, mestizos, mulatos y zambos. Entre ellos también iban unos 10 niños. Esta comitiva había partido de Veracruz. Una buena parte de ellos eran soldados españoles que iban a reunirse con Hernán Cortés en Tenochtitlán, la capital de este imperio americano. Esta caravana estaba bajo el mando de Juan de Alcántara. Entre los indígenas tlaxcaltecas estaba Martín, el cual se había ganado la amistad de Juan de Alcántara. Fue cuando una tribu de guerreros mexicas, guerrero de Texcoco, atacó a la caravana, capturando a sus integrantes, los cuales fueron conducidos como prisioneros. Los prisioneros fueron trasladados al poblado de Sultepec, actual Texcoco, donde les mantuvieron presos 6 meses para sacrificarles paulatinamente a sus dioses en sus diferentes fiestas indígenas. El principal de estos rituales fue el ofrecido a Huitzilopochtli, el dios de la guerra.
aunque tampoco fue nada desdeñable la matanza que se produjo en la ceremonia en honor a Izcalli, la deidad del fuego. Una buena parte de los supervivientes fueron separados y confinados en varias habitaciones de este pueblo, a fin de que no pudiesen comunicarse. En la festividad de honor a Huitzilopochtli se vio uno de los momentos más trágicos. 9 hombres indígenas y 9 mujeres embarazadas fueron sacadas de las habitaciones en donde estaban recluidos. Entre ellos estaba Martín. Los acostaron en las piedras de sacrificios y les abrieron sus pechos, extrayéndoles sus corazones, los cuales fueron consumidos. Los cuerpos eran tirados por las escaleras del templo ceremonial y luego fueron destazados. La carne fue cortada con cuchillos de obsidiana, hervida y comida. Algunos de sus huesos, repartidos entre los nobles y guerreros, sus cráneos eran colocados en el Zompantli o altar de calaveras. La calavera de Martín fue puesta en el Zompantli. Fue cuando le tocó el turno al Juan de Alcántara. Lo sacaron de su habitación y lo condujeron hasta un altar de piedra, el Texclal. 4 acólitos lo sujetaron fuertemente por sus extremidades. Se le acercó el sacerdote, quien sostenía un cuchillo de sílex. El oficiante alzó su mano, sosteniendo en el aire un cuchillo, y lo dejó caer pesadamente sobre el vientre de Juan. Tras abrir el vientre, el sacerdote introdujo su mano en la cavidad torácica, hasta que arrancó el corazón, el cual fue levantado al cielo, siendo ofrecido al sol. Juan de Alcántara miró con horror su corazón, el cual todavía palpitaba. Terminada la cruenta ceremonia, los acólitos arrojaron el cadáver por la fina escalera del templo, para que los feligreses que guardaban abajo lo descuartizaran y cocinaran sus partes más suculentas, que luego consumirían en una especie de comunión sagrada.